Sean todos bendecidos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en su divina presencia y saber que cada día las misericordias son nuevas. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Siempre he dicho que para mí es un gran privilegio poder saludar a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, a nuestras familias y amigos. Dios les bendiga a todos. Dando gracias al Señor por esta bendición preciosa que tenemos de estar ante su divina presencia y poder meditar en su bendita palabra. Gracias al Señor, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias. San Lucas capítulo 24, versículos 13 y 15 sería la lectura de la palabra del Señor que vamos a estar teniendo. Y bendiciones a todos. Gracias al Señor, yo sé que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido bendecidos y estamos prevaleciendo firmes en Cristo Jesús, es porque Dios es bueno. Dios provee de su Espíritu Santo para que nosotros podamos perseverar hasta la meta final. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Somos un pueblo del Señor, un pueblo bendecido, un pueblo protegido, un pueblo guiado por el Señor. Y gracias, Señor, que en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de gloria, que un día sonará la trompeta y seremos levantados y encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Mire qué bendición grande tenemos. Por eso hay que darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Bendito sea nuestro Dios. Nuestro Señor, vamos a meditar en la palabra del Señor. San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 15. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Bien, hermanitos y hermanas, leemos todos juntos la palabra del Señor. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad que nos concedes, venir ante tu presencia, levantar estas palabras ante tu trono, dando gracias y pidiendo también, Señor, que hables a nuestra vida. Deja la palabra, el consejo en nuestros corazones. Mil gracias por todas las cosas, Señor, que nos provee. Te doy gracias, Padre, que podemos interceder también por aquellos hermanos que están alrededor del mundo pasando por alguna situación difícil. Señor, la misericordia, el poder, el amparo divino sea sobre ellos. Al hermano que está débil, fortalécelo a través del poder del Espíritu Santo. Al caído, levántalo, porque grande es tu misericordia y tu bondad. Y Señor, y al que no te conoce, Señor, extiende tu misericordia y que venga a la salvación y que pueda recibir el perdón de pecado. Y así, Señor, tú le das la potestad de ser hecho hijo de Dios en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Espíritu Santo, ministra a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en base a tu misericordia, a tu buen amor y esa gran bendición que concede siempre a aquellos que te buscan. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, hermanitos y hermanas, hemos leído una porción donde se nos habla de dos hombres que iban tristes, iban solamente haciendo comentarios de lo que había sucedido, especialmente en la vida de Jesús. Usted sabe de que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, un ministerio de gloria, una manifestación poderosa que en verdad los hombres de esas épocas decían que nunca habían visto señales que el Señor hacía, que como el Señor hablaba con su autoridad. ¿De dónde? Decía, ¿de dónde tiene autoridad? Otros decían, ¿y quién es este
que aún los vientos y la mar le obedecen. Caminó sobre las aguas. En verdad, la vida de Cristo Jesús fue una vida de esplendor, una vida de gloria. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y mire qué hermoso, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que esa vida en Cristo Jesús, nosotros tenemos que disfrutarla. Entonces el tema sería disfrutando de la presencia del Señor. Disfrutando de la presencia del Señor. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a comenzando en que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es grande en amor y en misericordia, y eso nosotros lo tenemos bien palpado en nuestra vida. El hecho de que Jesús vino a esta tierra, esa es ya una manifestación, una evidencia del amor del Padre sobre la humanidad, que es su creación. Recuerde que las Escrituras dicen que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando el hombre le falla, cuando el hombre peca allá en el huerto, en el Edén, se separa de Dios, pero la gracia y la misericordia del Padre, que puesto la mirada en su creación, especialmente en Adán, él tenía ya la forma como iba a restaurar al hombre, la descendencia de Adán, y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo Jesús viene a esta tierra, Él ya viene con el propósito, dar vida a los hombres, perdonar pecado, o sea, restaurar al hombre. O sea que si el hombre vive independientemente de Dios, o retirado de Dios o alejado de Dios, el propósito del Señor era agarrar al hombre, traerlo una vez más a la comunión con el Padre. Y eso es lo que Dios, el Señor, ha hecho con nosotros. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Recuerde que ya la presencia del Señor está con nosotros. Y no es porque usted lo haya establecido, eso lo estableció el Señor, eso lo dijo el Señor. Dice, hermanitos, capítulo 28, versículo 20 de San Mateo dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso ya es palabra del Señor. Fíjese que aquí es el Señor el que establece que Él estaría con su iglesia o con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una gran bendición para la iglesia del Señor, que tenemos la presencia del Señor, tenemos la guianza del Señor. Usted sabe que estamos en un mundo donde la corriente va en contra de los principios divinos, un mundo donde se desarrolla en rebelión contra Dios, contra el Señor. Pero ahí tenemos también la mano de Dios, la intervención divina del Señor en sacar, en levantar, en perdonar al hombre. Muchos, son miles y miles de hombres que han sido salvados, que han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, recuerde que ya somos en Cristo Jesús, somos salvos porque el Señor perdonó nuestros pecados, nos ha hecho templo y morada de su Santo Espíritu. Eso quiere decir que usted es parte de la nación santa, del pueblo de Dios. Ahora, como pueblo de Dios, tenemos nosotros la presencia del Señor, en nuestra vida. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amado hermano, hermana en Cristo Jesús, tengamos por seguridad, tengamos por certeza, con convicción, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque recuerde usted que cuando suene la trompeta, la iglesia de Cristo Jesús va a ser levantada y vamos a estar con Él por toda la eternidad, Pero mientras estemos en este mundo, recuerde, no estamos solos. Usted no está sola, no puede decir
decir me siento solo, me siento sola, porque la presencia del Señor que es lo más importante. O sea, dice que Cristo Jesús es nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Él es mi refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestro guía, nuestra fortaleza, el que me sostiene, el que nos sostiene hasta este momento firme, es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, porque Él es el que conoce nuestras debilidades, Él es el que conoce nuestras debilidades. Por lo tanto, el Señor sabía que en el llamado que el Señor nos ha dado es un llamado de muchas grandes bendiciones. Oiga bien, el llamado que nosotros tenemos es de grandes bendiciones, pero eso no quiere decir que no hay luchas, que no hay pruebas en este mundo. El Señor sabía perfectamente, fíjese, que si Él tuvo luchas, si Él tuvo pruebas, siendo el Hijo de Dios, el poderoso, entonces Él sabía también que su iglesia va a pasar por situaciones difíciles, por situaciones, por luchas, situaciones adversas, pero gracias al Señor, que el Señor no nos desampara. Usted no está desamparada. Recuerde que es un gran honor, un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Mire qué hermoso. Oiga, ¿quién está con nosotros? Es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, el que se entregó en la cruz. El que se entregó en la cruz, el que murió en la cruz, derramó su sangre por amor a nosotros, por amor a usted. Así es que si usted ha sido comprado a precio de sangre, ¿cómo es que no va a estar la presencia, el amparo, la guianza del Señor? Recuerde que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor. Él es nuestro refugio, nuestro amparo. Por eso es que tenemos que tener una plena confianza, una seguridad de la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, no es que solamente en esos instantes vamos a buscar la guianza, la presencia del Señor. Hermano, hermana, todos los días de nuestra vida tenemos que buscar la presencia del Señor, disfrutar la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque lo que dijo Él es verdad. Lo que dijo Él es verdad. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una gran seguridad. Con certeza yo creo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no falla, Él es fiel a su bendita palabra. Si Él lo dijo, Él siempre dijo verdad. Él siempre dijo verdad. Y esas verdades son para bendición, para fuerza y fortaleza de nuestra vida. Todo se lo debemos a Él, en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Fíjese, lo que hemos leído nosotros se trata de dos hombres. Indudablemente hay tristeza, hay momentos que aún nosotros, hay momentos que pueden venir quizás algunas situaciones que no entendemos, no comprendemos, pero que tenemos que pasarlas. Tenemos que tener quizás esa experiencia, aunque sean duras, pero sobre todo eso, recuerde que la presencia del Señor está en su vida, está con nosotros. La presencia del Señor, la presencia de Jesús, su presencia da fuerza, da fortaleza, su presencia da que su pueblo pueda ir venciendo toda situación difícil, porque la presencia del Señor tiene un gran valor, y aún el Señor, sabiendo que nosotros somos humanos, somos imperfectos, somos débiles, pero nos fortalecemos en Cristo Jesús, que es el Señor nuestro Dios. Fíjese que estos hombres van, como le decía, van tristes, van desanimados, van quizás destrozados, y van en esa plática. No había palabras de aliento dentro de ellos. Realmente habían puesto la mirada allá en el Señor, tenían un concepto acerca del ministerio de Jesús
no les había venido que dar la revelación clara de que quién era Cristo, cuál iba a ser el final y por qué iba a morir Jesús en la cruz. Ellos no entendieron y eso pues les trajo tristeza y decidieron quizás salirse del grupo, del núcleo de los apóstoles y de los seguidores de Jesús y se van camino a Emaús. Y en ese camino a Emaús ellos van lamentándose entre los dos. Yo me imagino, ¿no?, la tristeza, la angustia, lo desanimados que estaban, ya las esperanzas de gloria estaban sepultadas, vieron a Jesús en la cruz y quizás ellos esperaban que Jesús se libertara y no muriera en la cruz. Entonces, cuando se dieron cuenta que Jesús murió, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, ya ahí ellos quedaron como derrotados, desanimados. Pero eso es no haber entendido el plan divino de Dios. Ya si el Señor ya lo había dicho, los profetas el Señor se lo había manifestado a los profetas, especialmente a Isaías. Yo creo que ellos no hubieran pasado esa situación de tristeza, de dolor, de angustia, momentos que se sintieron desanimados, pero quizás por falta, ¿no?, de atención a la palabra, de meditar en la palabra, vienen situaciones así difíciles. Pero he aquí la gracia de Dios y eso es lo que quiero que nosotros aprendamos, ¿no?, que en todas las situaciones, hermanos, siempre la presencia del Señor va a estar en su vida, va a estar en nuestra vida, en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinaje aquí en esta tierra. Recuerde que Jesús va a estar con nosotros. Entonces ellos van caminando y de repente se les aparece Jesús. Hace la intervención, él se mete en la plática y les pregunta, ¿qué palabras llevan o qué conversan ustedes? ¿Por qué van tristes? Mire qué palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo Jesús se interesa en los suyos. Él está interesado en los suyos. Él tiene, hermano, hermana, Él tiene un gran amor especial sobre usted y sobre mí. Él tiene un gran especial. Él no quiere que su pueblo, su iglesia, vaya a un fracaso. Y no va a haber fracaso para la iglesia del Señor. Siempre he considerado que la iglesia del Señor, ese remanente, ese pueblo que busca al Dios, busca al Señor, que en verdad hemos sido engendrados por el poder de Dios y que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, a sus hijos les ha dado vida eterna. Oiga bien, vida eterna. Y esa vida eterna va a prevalecer porque el Señor cuida de los suyos. Oiga bien, el Señor cuida de lo suyo. Él tendrá siempre en su misericordia, en su bondad, en su amor, tendrá cuidado de su vida. Estará siempre ahí a su lado. Hay momentos que quizás nosotros necesitamos el amparo divino, necesitamos el consuelo, y ahí está el Espíritu Santo, el Consolador, el que puede darnos a nosotros la fuerza y la fortaleza y la victoria sobre todas las cosas. Estos dos hombres iban ya desanimados, pero Cristo Jesús, que es el dador de vida eterna, Cristo Jesús que nos entiende, que nos comprende, Él siempre va a proveer todo aquello que el cristiano, el Hijo de Dios, necesita. Oiga, hermano, hermana, en medio de una tristeza, en medio de un dolor, en medio de la angustia, recuerde que Jesús es su Señor. Jesús es su Dios, su Salvador. Cristo Jesús es el Dios, es el eterno, el Dios grande y poderoso que siempre va a estar a su lado. Yo considero, a través de la palabra que tenemos aquí escrita, que son las Escrituras, que como hemos visto la gran bondad de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo y cómo le concedió
cómo le concedió a la iglesia del libro de los Hechos predicar el evangelio. Es cierto que mire usted los siervos del libro de los Hechos, pruebas, lucha, persecución y todo, pero siempre la bondad y la gracia estuvo prevaleciendo, y eso es lo que sostuvo a los hombres, y eso nos va a sostener también a nosotros. Vengan luchas, vengan pruebas, vengan batallas, lo que vengan, hermanos, ya en Cristo Jesús está ya dada la victoria. En Cristo Jesús está ya dada la victoria. Jesús, el Señor, a mí me encanta capítulo 17 de San Juan, donde el Señor ahí habla. Mire el propósito de Dios. Mire el anhelo de Dios Padre, donde yo estoy también. Yo quiero que ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que tuve antes contigo. Fíjense también ellos. Y ellos, ahí estamos nosotros. Ahí está usted, hermano, hermana. O sea que usted como hija de Dios, como hijo de Dios, vea el gran deseo de nuestro Dios, de nuestro Señor, lo que Él quiere, y todo lo que Él quiere tiene cumplimiento, porque no hay nada que se oponga a los propósitos de nuestro Dios, de nuestro Señor. Recuerde esto, Él es el soberano, Él tiene el dominio sobre todas las cosas. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Oiga bien, toda potestad, toda autoridad, todo dominio está en Cristo Jesús. Ahora, si Él tiene autoridad allá en los cielos y autoridad aquí en la tierra, ahora lo que Él quiere es que usted y yo estemos allá en la eternidad, disfrutando esas moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces tendrá cumplimiento, no va a fallar. Por lo tanto, luchas y pruebas van a venir, pero la presencia del Señor estará siempre para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos la victoria sobre todas las cosas que puedan venir, que puedan quizás como tratar la manera de detenernos, pero la iglesia del Señor no va a ser detenida. Nadie puede parar la iglesia del Señor, nadie puede detener la iglesia del Señor, porque adelante de nosotros va Cristo Jesús el campeón, Cristo Jesús el vencedor, Cristo Jesús el Dios de gloria, el Dios eterno, el que dice las Escrituras, Colosenses, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, para Él y por Él. Gracias al Señor, todas cosas visibles e invisibles, sean potestades, lo que sean, fue creado por nuestro Dios, por nuestro Dios. Oiga bien, entonces, ¿quién va con nosotros? Cristo Jesús, el poderoso, el Señor Dios de gloria. Entonces la iglesia no se va a quedar a medio camino, porque la vida eterna es eso. Vida eterna es tener la vida de Jesús en nosotros, Cristo Jesús morando en nosotros. Por eso es que el Señor conoce todas nuestras debilidades. Yo siempre he dicho y he pensado que nosotros cuando venimos a la presencia del Señor y le pedimos por nuestras necesidades, ya el Señor las sabe, el Señor las conoce antes que nosotros se las expliquemos, se las expongamos a Él ya sabe. ¿Por qué Él ya sabe? Porque Él es el soberano, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él es omnipresente, está en todo lugar. Y además de eso, recuerde que Él mora en nosotros. Entonces, al morar en nosotros, Él conoce todas nuestras necesidades. Ahora, fíjese bien, mire esto es lo hermoso. Y como Él es el Todopoderoso, Él sabe la necesidad que usted va a tener mañana, pasado mañana, Él lo sabe. Entonces vale la pena tener la confianza y la seguridad en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor. Estos hombres camino a Emaús van caminando, y qué hermoso, qué bendición tan grande el ver que nuestro Señor Jesucristo, fíjese que se pone en medio de ellos. Y la intervención de Él es para restaurarlo, para traerlo,
para darle la revelación, porque usted se da cuenta que el Señor habla y entonces los exhorta. Le dice en el versículo 25, les dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de Él. Vea, ellos no sabían que era Jesús. Es que el Señor obra de una forma tan preciosa, tan hermosa. Por eso digo que Él es el soberano. Va en camino. Según ellos era un extranjero, era alguien que pasaba por ahí, por esa ciudad. Y entonces le dice, ¿no te has dado cuenta de lo que ha pasado? No, dice que, pero Jesús es el Señor, Él va con ellos. Y por eso yo le doy gracias al Señor, que como la manifestación del Señor como soberano que es, Él sabe hacer las cosas perfectamente. Por eso dejemos que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu, porque Él hace las cosas mucho, mucho más mejor de lo que nosotros lo podemos hacer. Por eso la confianza en Él. Yo estoy seguro, hermanita, hermano, pueblo de Dios, que usted hasta aquí pues está perseverando, está firme en Cristo Jesús. Yo sé que ha tenido pruebas, ha tenido lucha y hemos venido dependiendo de Dios. Si usted hasta este momento está firme es porque Dios lo ha sostenido, porque Dios ha sido bueno con usted, porque fíjese que dice que cuando ellos llegaron a conocer que Cristo Jesús era el que estaba con él, e inmediatamente ellos regresaron con gozo, con alegría y llevaron el testimonio que habían visto a Cristo Jesús, al Cristo resucitado, al Dios dador de vida eterna, aquel que caminó sobre las aguas, el que hizo tantos milagros, el que con sus milagros, con la vida de Jesús, esos hombres eran fortalecidos, estaban llenos de gozo, de alegría en sus corazones al ver las grandes obras maravillosas que Jesús había hecho. Pero cuando Jesús muere en la cruz, la cosa, todo cambió para ellos. Recuerde que aún el Señor, pues cuando le habla de su partida, aquellos hombres, los discípulos estaban tristes. Él dice, ¿por qué estáis vosotros turbados? ¿Por qué estáis vosotros turbados? Entonces el Señor les habla que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde también que a unos apóstoles tristes, llenos de miedo, angustiados, porque el Maestro, el dador de vida eterna, el poderoso, había muerto en la cruz y ellos no podían concebir lo que había sucedido. Se sintieron desamparados, se sintieron solos y allá todos llenos de miedo, pero le aparece Jesús. Y eso es, hermano. Y que, hermano, hermana, es que mire pues, hombre, mire, hermanita, hermano, pueblo de Dios, es que la presencia del Señor tiene propósito. La presencia del Señor no es solamente una decoración a nuestro lado. La presencia del Señor es para sostenernos, para guiarnos, para fortalecernos, para que tenga cumplimiento el propósito de Dios. Y Él en la cruz murió por usted, murió por mí, derramó su sangre preciosa y nos ha dado vida eterna. Entonces Él guardará de nosotros, nos protegerá, nos guiará. Él tendrá cumplimiento, fiel cumplimiento, que entraremos a morar a esas mansiones, a esas moradas que el Señor ha preparado. Por eso es que está la presencia del Señor. La presencia del Señor. Aquí dice lo que leíamos. Jesús, en versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, la presencia del Señor. Demos gracias al Señor, que el Señor, oigan, no estamos solos. Si su palabra dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aleluya. Oiga, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, dijo el Señor, y esa es una verdad.
¿Para qué el Señor revela en su palabra, su presencia? Para que nosotros tengamos la plena seguridad que en las situaciones difíciles usted y yo no estamos solos, está Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, con nosotros, el Dios de gloria, el soberano. Firmes en Cristo Jesús, hermano, hermana. Yo no sé qué problema usted puede estar pasando en este momento, pero la presencia del Señor ahí está a su lado. La presencia de Jesús, el Dios que dio su vida allá en la cruz, ¿cómo es que no va a estar con nosotros si usted ha sido comprado a precio de sangre, le pertenece a Él, sellado con el Espíritu Santo? Firmes en Cristo Jesús. Hablemos con el Señor, platiquemos con el Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea nuestro Señor. Alabemos al Señor, honremos al Señor. Démosle gracias por su presencia. Démosle gracias por su presencia, por su amor, por entendernos a nosotros. Usted sabe que no está solo, usted no está sola. Tenemos la presencia del Señor a nuestro lado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 10, miren las palabras de Jesús, le dice al apóstol Pablo, porque yo estoy contigo. Mire qué palabras de aliento, hermana, hermano, porque yo estoy contigo. Oiga, ese Cristo Jesús, ese Dios, ese Señor que le está diciendo a Pablo que Él está con Él, es el mismo Dios que está con nosotros. Y en su palabra, y Él ya lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora Él se lo dice en una forma directa al apóstol Pablo, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Esa es la protección. Por eso le decía que Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, está a nuestro lado. No solamente es una forma de decoración, no, Él está a nuestro lado para guardarnos de todo mal, porque Él sabe que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra potestades, pero esas potestades de las tinieblas ya fueron vencidas en la cruz. Y aún dice su palabra, hermano, hermana, que dice que nosotros fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del reino de las tinieblas. El Señor nos rescató y nos llevó al reino de su amado Hijo Jesús. Entonces Él es nuestro Rey, mi Señor, Dios soberano, el Dios poderoso, el Dios que guarda de nuestras vidas. Ese es Cristo Jesús, ese es el Señor, ese Cristo, ese Dios de gloria que le dijo a Pablo, porque yo estoy contigo, ese también está con nosotros. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanitos, hermanas, recuerde esto, lleve eso en su corazón, que la presencia de Jesús está con nosotros. La presencia del Señor está siempre en nuestra vida y no solamente va a estar una mañana o una tarde o una noche, hermano, todos los días hasta el fin del mundo. Oiga bien lo que dijo el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Qué consuelo para el creyente. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Él es el Cristo, es el Dios, Él es el Señor de mi vida. Él es mi hermano mayor, Él es mi hermano mayor. Yo no sé, hermanito, hermana, si usted quizás es uno de su familia y usted de los hermanos, el mayor, vaya, si usted tiene hermanos quizás allá en la escuela, algún de hermano menor suyo, alguien le pegó y surge el hermano mayor a defender a su hermanito. Ese es el Cristo Jesús, es el Dios y Señor de nuestra vida. Fíjese, hermano, Cristo Jesús no va a permitir, oiga bien lo que le voy a decir. Cristo Jesús no va a permitir que un demonio lo derrote o lo toque. No. Cristo Jesús, en su presencia, está con nosotros para
para protegernos, para ayudarnos. El Señor ha proveído todos los medios para que nosotros, a través de su Santo Espíritu, podamos estar siempre bajo la guianza de Él, bajo la protección de Él. Yo me gozo y le doy gracias al Señor por su divina presencia. Nos deleitamos en Cristo Jesús. Mi confianza, su confianza en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Que termino con esto, hermano, hermana. Vea usted alrededor del mundo las situaciones tan difíciles que se está pasando. En todas áreas, la humanidad está siendo sacudida en todo. Vea lo que está sucediendo en Israel en estos momentos. Son evidencias que pronto sonará la trompeta. Son evidencias que ya estamos en los postreros tiempos. Amada iglesia del Señor, firmes en Cristo Jesús, puesto la mirada en ese Dios grande que dio su vida por amor a nosotros. A Él damos la honra, a Él damos la gloria y la alabanza. Su presencia con nosotros. Ese sería el tema. Disfrutando de la presencia del Señor. Disfrutemos de la presencia del Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en amor y en misericordia. Y Él, conociendo lo débil que somos nosotros, por eso es que envió su Santo Espíritu para fortalecernos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y su divina presencia estará siempre con nosotros. Esa es la bendición, ese es el amor de Jesús sobre nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Firmes en el Señor, hermanos, hermanas, poniendo la mirada en Cristo Jesús, que seamos guiados por el Espíritu Santo, y en su hogar démosle la honra, la gloria al Señor. Seamos ejemplo para nuestros hijos, esa descendencia que ha salido de nosotros, seamos ejemplo allí en el vecindario, en su colonia donde usted vive, allí en la fábrica, en la oficina, en la universidad, donde todo usted como hijo de Dios, demos evidencia que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor. Recuerde que la presencia de Jesús está en su vida, la presencia de Jesús. El Señor no desampara a su iglesia. Gracias al Señor y recuerde que Cristo Jesús viene pronto. Hermano, hermana, firmes en el Señor. Amigo, si usted no conoce al Señor, tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo, buscar el arrepentimiento, arrepentirse de nuestros pecados, y Dios, que es bueno, en amor y en misericordia, nos perdonará, le dará vida eterna, lo recibirá y usted vendrá a ser hijo de Dios. Para eso vino Jesús, para eso el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo. Doy gracias al Señor y, como siempre he dicho, si el Señor envió a su Hijo amado a este mundo, lo hizo pensando en usted, porque Dios le ama. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.